Hola, continuamos con nuestras clases de Física y Química de segundo de la ESO. Estamos con el tema 3, cambios en la materia. Y ya en los vídeos anteriores estuvimos analizando los conceptos de elemento y compuesto y los conceptos de átomo aislado, molécula y cristal. En este vídeo vamos a hacer un pequeño esquema resumen porque es muy importante saber cómo conectar ambas clasificaciones de las sustancias, ¿no? de la materia. Pues bien, como decíamos en los vídeos anteriores, la materia se puede clasificar según su composición en elemento y compuesto o según su estructura en átomo aislado, molécula y cristal. Estamos viendo las distintas características de cada uno de estos términos. Pues bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es posible encontrar elementos en la naturaleza que presenten una estructura o de átomo aislado, o de molécula, o de cristal. La realidad es que es totalmente posible encontrar sustancias cuya composición sea la de un elemento, es decir, constituida por átomos iguales del mismo tipo, y presentar cualquiera de las tres estructuras que tenemos descritas. Por lo tanto, podemos seleccionar y hacer vamos a poner uno. Bueno, esto no parece que no queda muy bien. 3 flechas para indicar que podemos encontrar elementos en los 3 tipos de estructuras. Sin embargo, si nos preguntamos por los compuestos, encontramos que la situación es totalmente diferente. Porque en el caso de los compuestos solamente es posible encontrar sustancias, compuestos, cuya estructura sea molécula o cristal. Pero no es posible encontrar un compuesto cuya estructura sea de átomos aislados. ¿De acuerdo? ¿El motivo? Pues el motivo es que la distribución o la estructura de átomos aislados son átomos que están separados entre sí. Como el compuesto necesariamente debe tener átomos diferentes de distinto tipo, sería como disponer átomos de distinto tipo, de distinto elemento o color, como hemos venido haciendo en otros vídeos, separados a una cierta distancia. Lo cual lo que está propiciando más que una sustancia con estructura de átomos aislados, sino que da una sensación más como de una mezcla de elementos con estructura de átomos aislados. En definitiva, que no podemos encontrar compuestos con la estructura de átomos aislados. Sin embargo, sí podemos encontrarlo con la estructura de molécula y con la estructura de cristal. Podemos poner algún ejemplo. En el caso de los elementos, podemos hablar de elemento con estructura de átomos aislados. Podemos hablar de elemento molecular, porque su estructura es una molécula, o podemos hablar de elemento cristalino, porque su estructura es un cristal. Pues bien, vamos a poner aquí, por ejemplo, esto haría la representación de los átomos aislados, y como son todos azules, pues son un elemento. En el caso de un elemento molecular, podemos coger, por ejemplo, el verde y hacer una estructura de una estructura de una molécula. Recordamos de los vídeos anteriores en los que habíamos dicho que íbamos a trabajar como si fuera piezas de construcción. Aquí tendríamos una molécula formada por 3 átomos del elemento verde, y en el caso de un cristal
teníamos que dibujar nuestro cristal y situar, por ejemplo, de color rojo, átomos en nuestra red. Y siempre el mismo tipo de átomo. ¿Por qué? Porque son elementos. Si ponemos los ejemplos de compuesto, tendríamos compuesto molecular y también la opción de compuesto cristalino. Por ejemplo, podemos hacer este ejemplo de molécula como compuesto y tendríamos una molécula en la que tenemos un átomo verde y dos átomos azules. Por lo tanto, es un compuesto y además constituye una molécula. ¿En qué proporción o qué ratio de átomos tenemos en esta molécula? Por un ratio 2, 1, porque tenemos dos átomos azules por cada átomo verde. En el caso de un compuesto cristalino, pues nos basta y nos sobra de nuevo con hacer una red. Por comodidad hago una red cuadrada y voy a colocar estos átomos por ejemplo rojos y azules. Esta red es un compuesto porque está formado por átomos diferentes, rojos por un lado y azules por otro, y por lo tanto es un compuesto cristalino. ¿En qué proporción están estos átomos? Pues podemos ver que es una proporción 1 a 1. ¿Por qué? Porque por cada átomo rojo hay un átomo azul. Pues bien, así podemos ver cómo la clasificación de las sustancias de la materia según su composición o según su estructura se complementan para hablar de las distintas sustancias que nos podemos encontrar en la naturaleza.